Bueno, antes de comenzar, eh, darles la bienvenida a todos y a todas. Estamos muy contentos de estar aquí en este evento que estamos organizando entre el Centro de Ciencia de Datos del ITAM y también la iniciativa FAIRLAC del BID. La iniciativa FAIRLAC es una iniciativa para promover el uso de la inteligencia artificial responsable en América Latina. Así que les damos las gracias a ellos también por la difusión. Esperamos de que en esta sala no hayan solamente personas de Chile, que también hayan personas de América Latina. Como vimos, había de Colombia, esperamos también de México. Y darle las gracias, por supuesto, al ponente, ¿no? Adolfo de Unanue, con el cual estamos muy contentos, colaboramos. Yo soy María Paz Hermosilla, soy directora del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nosotros desde el año 2017 que ya nos conocimos con Adolfo, y empezamos a colaborar. El 2018 lo trajimos a Chile, el 2019 de nuevo. Su viaje estuvo medio accidentado porque estaba aquí para el estallido social, y de hecho no se pudo ir, o sea, tuvo que quedarse más días, y bueno, hasta que finalmente se pudo ir de Chile, así que fue testigo de un momento histórico. Y bueno, esperamos traerlo de vuelta al país, por supuesto, y nosotros también ya estamos planificando viajes a México y iniciativas conjuntas. Adolfo es director del Centro de Ciencia de Datos y director de la maestría en Ciencia de Datos del ITAM. Esa maestría, según me dijo él, fue la primera maestría en Ciencia de Datos que se hizo en América Latina, eh, hace ya bastantes años. Fue investigador senior para el Centro de Ciencia de Datos y Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. Ha sido también es participante activo, impulsor del ecosistema de ciencia de datos en México, donde ha cofundado 3 startups de inteligencia artificial y ha ayudado también a construir equipos de data science y grupos funcionales en organizaciones como Telefónica y el BBVA. Es doctor en física teórica de la Universidad Nacional Autónoma de México y postdoctorado en sistemas complejos del C3 UNAM. Le damos muchas gracias, Adolfo. Eh, el GovLab le interesa mucho el tema de la ética de los datos, hacer proyectos de ciencia de datos de manera responsable, transparente, tomando en cuenta la equidad, y el tema precisamente de la equidad en el que nos reúne hoy día ha estado muy en boga. No sé si ustedes han visto lo que pasó en Inglaterra con el algoritmo que corregía las notas de entrada a la universidad, de los A-levels, como le llaman allá, y que generó, de fondo, alegatos de falta de equidad, que finalmente tuvo que ser revocado por el gobierno. Todos los que estamos en este mundillo hemos estado siguiendo ese caso, pero eso yo creo demuestra que la equidad es una componente importante de la legitimidad social, y en el fondo cuando eso falla, un algoritmo aplicado se considera que los resultados no son equitativos. Bueno, puede llevar hasta la caída, en este caso, del algoritmo, porque no se consideró legítimo lo que sucedía allá. Así que bueno, con eso de introducción, que encuentro muy noticiosa esta charla, noticiosa en nuestro mundo, por supuesto, acotado, pero creo que esta charla es muy pertinente. Así que bienvenido y muchas gracias, Adolfo. Ok, hola a todos, no sé si me alcanzan a escuchar. Sí, Sí, no sé si puedes prender tu cámara, porque con eso va a ser más fácil ver eso. Gracias. sí, ok. Esto va a estar complicado con la cámara prendida, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, María Paz, y al GovLab de la Adolfo Ibáñez por invitarme. Eh, el, el tema de la práctica es analizando disparidades en modelos de Machine Learning, y a lo largo de la práctica vamos a ver que hay que ampliar muchísimo más este concepto de disparidad para que tenga un poco más de sentido lo que podemos hacer. Quiero recalcar que gran parte de estas slides, la mayoría, en realidad están basadas en el trabajo de Pedro Saleiro, Kip Rodolfo y Javier Gani, con los que estoy trabajando en la Universidad de Chicago. Y estos dos últimos, Kip Rodolfo y Javier Gani, están en Carnegie Mellon, empezando con su trabajo. Yo, aunque participé en el diseño y discusiones y parte de la programación de Equitas, la mayoría del crédito, si no es que todo, es de ellos. Yo solamente estoy interpretando esta charla, obviamente dándole pues, mi punto de vista y mi intención.
pero nada, ¿no? Esto es como si fuera, yo fuera invitado a un video musical y estuviera yo featuring no sé quién, ¿no? Básicamente. Oye, Bueno, Adolfo, ¿hay ¿sí? posibilidad que hables más cerca del micrófono porque se escucha un poco bajo? Este, no hay micrófono al cual acercarme, entonces deja ver si puedo ubicar el video. Perdón. Tengo que estar viendo. Shit. Perdón. No hay problema. Bueno, ¿me escuchan mejor? No, entró como mucho ruido ambiente y ahora desapareció. Ok, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, ahora no hay ruido de fondo. Ok, Ah, ok, perfecto. Entonces dejen comparto de nuevo la pantalla. De repente va a haber ruido de fondo y es porque estoy en mi laptop está haciendo cosas, ¿no? Entonces trataré de apagar los ventiladores cuando eso ocurre. Bueno, María Paz ya me presentó, pero bueno, principalmente en los últimos años me estaba dedicando a ayudar a gobiernos alrededor de, tanto a nivel estatal, municipal, como a nivel país, en Inglaterra, en Estados Unidos y en México, y en algunas partes de Centroamérica, con proyectos que requieran implementación de Machine Learning para ayudar en la toma de decisiones en políticas públicas. Entonces, pues básicamente, a partir de esa experiencia y obviamente de todos los riesgos que eso conlleva y del cuidado que hay que tener, voy a tratar de darle framework a esto. Pero antes, quisiera como acotar muy bien dónde estamos. Y esto lo quiero hacer porque en LinkedIn, yo no sé si se fijaron, pero alguien me puso un mensaje porque me estaba diciendo que por qué estaba yo pidiendo los teléfonos de las personas. Quiero aclarar dos cosas. Uno, yo no estoy pidiendo los teléfonos de las personas. Y segundo, este no es exactamente el tema, ¿no? Son cosas relacionadas, la privacidad, el ownership de los datos, la transparencia del modelo, la contabilidad y la confianza en el modelo y los tomadores de decisiones y obviamente disparidad, equidad y justicia. Son diferentes componentes de lo que son los issues éticos de ciencia de datos o de inteligencia artificial, pero son casi perpendiculares, ¿no? El sistema o el modelo de Machine Learning podría ser completamente justo y aún así estar violando cuestiones de privacidad, ¿no? Entonces, los reclamos se los tendrían que hacer en María Paz, aunque no hay nada que reclamar, básicamente. Y sé que lo hicieron en broma, ¿no? También. Ahora, otra de las cosas que yo quiero mencionar es que voy a utilizar ejemplos de Public Policy, pero todos los issues que vamos a estar viendo aquí afectan a casi todos los sistemas de Machine Learning. Y es algo que ustedes como científicos de datos o como implementadores de inteligencia artificial o como ingenieros de datos o como tomadores de decisiones deben de tomar en cuenta, ya sea que trabajen para una entidad pública o privada. Y esto básicamente es porque al final de toda la toma de decisiones va a haber impacto sobre personas o grupos de personas. Y luego hay muchísima discusión, sobre todo desde el libro de ¿cómo se llama este? Weapons of Math Destruction, de Cathy, se me fue el apellido, sobre si la inteligencia artificial es en realidad inherentemente mala o no es mala o injusta o no equitativa. Y bueno, lo único que quiero decir a este respecto es que el status quo actual, o sea, actualmente hoy hay personas tomando o sistemas tomando decisiones que no necesariamente son de Machine Learning y que también tienen que ser medidos en cuanto a las cosas de bias, equity y fairness. Y los sistemas de Machine Learning tienen que ser comparados contra estas cosas, ¿no? Y honestamente, debemos de trabajar. Lo menciono porque, aunque podría parecer obvio,
aún muchos científicos de datos con los que yo llego a interactuar a lo largo de América Latina y Estados Unidos, el concepto del baseline es algo que es muy complicado de establecer, aunque no debería de serlo. A los tomadores de decisiones también les toma trabajo, ¿no? Definir este baseline, como que nadie siquiera es responsable de lo que está pasando. Pero si esto es importante para medir qué tan buenos son los modelos prediciendo, es mucho más importante para ver qué tan justo es o no el modelo comparado contra el baseline. ¿Ok? Entonces, es bueno tener estas dos cosas en mente. Bueno, el objetivo aquí es cómo desarrollar sistemas de inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, ¿no? Como quieran clasificar, que ayuden a tomar decisiones y que sus resultados sean justos y equitativos, ¿no? No es el planteamiento de esto es importante porque no es, los sistemas de machine learning no están puestos en vacío, están conectados con varias cosas, y lo que nos interesa es justamente la acción que van a habilitar, y esa es la acción que tiene que ser justa y equitativa, ¿ok? Podemos tener modelos de machine learning, y vamos a ver algunos ejemplos más adelante, en los cuales el modelo en sus mediciones es justo y equitativo, pero el resultado de las acciones que habilita el modelo de machine learning no es justo y equitativo, ¿no? Entonces, como científicos de datos deberíamos de tener la responsabilidad de entender ese contexto y tratar de ayudar a de que el sistema y el sistema en el que está embebido este sistema justamente entreguen estos resultados. De nuevo, esto puede parecer como muy bobo u obvio, pero este mismo problema se ve a la hora de estar viendo performance, ¿no? Mucha gente actualmente hace modelos de machine learning y solamente les interesa si su modelo es bueno prediciendo en alguna métrica, ¿no? Regularmente escogen como métrica el AUC o alguna cosa del mismo estilo, pero al final lo que importa o lo que va a hacer que un algoritmo o un modelo de machine learning sea bueno es que ese modelo sea mejor que el baseline y que la acción que esté habilitando mejore las condiciones, ¿no? Entonces, de nuevo, la idea del baseline y del outcome o del resultado del modelo son las cosas que son importantes, no tanto el modelo en sí. Y disculpen que haga tanto énfasis en esto, pero yo, a pesar de que estoy en la academia, hago muchísimo trabajo de consultoría y la mayor parte de lo que hago tiene que ver con acciones, no solamente con mejorar algoritmos en particular, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a alcanzar esta meta? Primero, estos son los pasos que tenemos que definir y en algún momento vamos a llegar al software, pero mostrarles el software nomás por mostrarles el software no tiene mucho sentido. Tenemos que tener una definición de qué es la equidad, ¿no? Y a qué nos referimos. Esa equidad, como científicos de datos, debemos de detectarla o medirla. De nuevo, muchos científicos de datos promovemos la toma de decisiones basadas en evidencia o basadas en información, pero cuando construimos nuestros sistemas casi no utilizamos este tipo de cosas. Y ahorita vamos a ver por qué va a ser importante, entonces debemos de medirla, entender cuáles son las causas que están haciendo esto, y vamos a hacer algunas de estas cosas, y una vez que tengamos este entendimiento de por qué estamos teniendo este bias, o no sé, equitativo, o las disparidades que está habilitando el modelo, vamos a ver cómo mejorarlo o mitigar el impacto. Y por supuesto, monitorear. Esta parte de monitoreo es algo que, independientemente de la discusión de bias, ocurre también en performance, es decir, uno tiene que monitorear al sistema de machine learning. Esto es una discusión casi filosófica, pero es importante tenerla en cuenta. Machine learning no pretende encontrar leyes universales, pretende encontrar, habilitar o encontrar patrones contextuales a la información que se está obteniendo en un sistema que más o menos se supone estático. Entonces, si el sistema que está bajo estudio cambia, el performance, en particular el performance de machine learning, se va a empezar a degradar, y por eso es importante monitorearlo.
lo mismo sucede con las medidas de vallas y equidad. Si el sistema que está bajo estudio, bajo control de Machine Learning, empieza a cambiar, todas estas medidas pueden volver a cambiar, ¿no? Y este concepto de tiempo va a ser importante en las últimas fases, pero quiero que lo tengan como en cuenta. Si lo monitoreamos, obviamente aquí me falta una línea que no sé por qué no apareció, pero básicamente lo que queremos hacer es que una vez que tenemos el monitoreo y evaluamos en producción este sistema, tanto performance como vallas, hay que regresarnos a ver si está apareciendo nuevas fuentes de vallas y se repite el ciclo, ¿no? Básicamente. Ahora, teniendo esto en la cabeza, ¿no? Y perdón que les trate de poner muchas cosas en la cabeza, pero estas son las limitaciones del formato de slides, ¿no? Hay muchos errores comunes, conceptuales, con los cuales hay que estar luchando todo el tiempo, que me gustaría de una vez sacarlos del medio. El primero es que si el modelo no sabe la etnicidad o raza, como utilizan en Estados Unidos, el sexo o la clase social, ¿cómo es posible que el modelo discrimine? Esto es un error conceptual muy grave, ¿no? Y esto se ve reflejado como cuando ustedes como científicos de datos o toman la decisión de quitar columnas como sexo, género, etnicidad, raza, clase social u otros, ¿no? Condición laboral, porque ustedes no quieren que el modelo discrimine basado en esas cosas. Primer punto en esto, no hay, o si no son ustedes, es el que les provee los datos, ¿no? Les dice, el proveedor de los datos, su cliente, su partner, les dice, no te voy a dar en la columna de sexo porque no quiero que el modelo discrimine en contra del sexo. Aquí primero varias cosas. No es posible alcanzar fairness o equidad a partir de la ignorancia. Y todas estas variables que acabo de mencionar, etnicidad, sexo, condición laboral, crímenes cometidos, etcétera, 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 están correlacionados con otras variables que van a estar presentes en su base de datos y podemos tener una discusión enorme de esto. Lo único que va a pasar si remueven estas variables es que no van a poder mejorar el modelo y no van a poder mitigar el impacto de la discriminación o de la inequidad que esté causando su modelo. Entonces, es lo que sucede. El modelo puede seguir siendo, puede discriminar en contra de mujeres, o puede discriminar en contra de personas de clase social baja, y ustedes no lo van a poder medir porque simplemente no tienen esas variables. Entonces, quitar esas columnas no los protege, al contrario, deja desprotegida tanto a la población, ustedes quieren proteger lo que les interesa, como la capacidad de medir. Y obviamente está al contrario, ¿no? Si utilizo etnicidad, sexo, clase social, automáticamente mi modelo es racista. Esto es simplemente la parte anterior, ¿no? Esto no es cierto. Va a depender obviamente de cómo estén relacionadas las variables. Pero aquí por lo menos no es posible medir las cosas. Y por último, una cosa que sucede mucho, ¿no? Si mis acciones no son a nivel individual, entonces no me debo de preocupar por vallas o disparidad. Esto sucede cuando, por ejemplo, estoy viendo recientemente un proyecto en el cual, no puedo decir de qué es el proyecto, pero al final las personas están pensando, o lo que va a acabar informando el Machine Learning, y es una discusión bastante grande que tuve con ellos, es en un dashboard, ¿no? Entonces el Machine Learning va a habilitar toma de decisiones a partir de un dashboard, whatever that means. Y cuando yo toqué el tema de bias y disparidad, ellos decían que no era necesario porque, uno, las acciones se iban a tomar mucho después de Machine Learning, eso también es un grave error, y dos, las acciones se iban a tomar a nivel región. Esto obviamente no significa que por esto automáticamente desaparezca el bias o la disparidad. Piensen, como dije al principio de esta plática, que siempre hay una serie de individuos al final de su pipeline a los cuales van a poder afectar y no tienen que medir ese impacto. Entonces, teniendo esto en mente, ¿no?
La meta, ¿no? La meta del científico de datos no es hacer que el modelo de Machine Learning sea justo, sino hacer que el sistema y los resultados sean justos. ¿Ok? Esto es lo que tiene que hacer. Es decir, la acción final, y no la acción per se, sino el resultado de la acción que vamos a estar habilitando es la que tenemos que hacer. Ahora, uno de los bloques del pipeline que mencioné anteriormente es entender los orígenes del bias o del fairness, ¿no? Hay mucha literatura académica actualmente enfocada en que los datos son los que están causando esta incertidumbre y sobre todo esta incertidumbre, este bias. Y lo pueden ver en discusiones que tienen que ver con algoritmos o modelos de reconocimiento facial, ¿no? Puede ser interesante o no interesante toda esa discusión, pero lo que quiero enfatizar es que no es la única fuente en la cual va a aparecer bias. De nuevo, esto parece ser muy bobo, pero dado cómo se maneja en la literatura académica y en los periódicos y en todos estos lugares, pareciera ser que la única fuente es justamente los datos que están siendo recolectados. Tan es así que ha habido investigaciones recientes en las cuales para cubrir el bias o hacer más justos a los modelos, se están haciendo modelos que simulan los datos y tratan de quitarle algunas disparidades en el sampleo, o sea, es decir, generar datos simulados para poder así arreglar el machine learning, el modelo de machine learning, y con eso decir que el modelo o el sistema ya es justo. Y esto obviamente, todo lo que acabamos de decir no es cierto, y con los ejemplos que vamos a seguir dando no es. Entonces, fuentes de bias, obviamente hay razones históricas, hay razones sociales que se van a reflejar en cómo es el mundo en el cual estamos recolectando los datos. Entonces, esto nos lleva a lo del status quo, ¿no? Hay gente que de entrada en este momento está siendo discriminada, haya o no haya modelos de machine learning, porque después el sistema es injusto, haya o no haya modelos de machine learning, ¿no? Puede ser en la aplicación del modelo de machine learning, tenemos algunos ejemplos, puede ser a la hora en la que se etiquetan las bases de datos donde se aplican los modelos de machine learning, y sí, obviamente, en los datos que son recolectados por el machine learning. Por cierto, si quieren hacer preguntas o comentarios. Adolfo, hay una pregunta de la primera parte que dice, tengo una duda, entonces, la conclusión de la primera parte es que no importa hacer un modelo racista, sino que hacer resultados que no sean racistas. Una cosa va a estar conectada con la otra y el objetivo no puede ser hacer un modelo racista, ¿no? Lo que estoy diciendo es que arreglar solamente el modelo y dejar todo lo demás funcionando igual, no va, a la hora que se aplique el modelo, no va a ser suficiente para eliminar esta disparidad, ¿no? Eso es, sí, no estoy promoviendo hacer modelos racistas, ¿no? Sí, o sea, básicamente el modelo está inserto en un sistema y son los resultados de la interacción del modelo con el sistema entendido personas, normas, programas, gobernanza, todo lo que ocurre en un sistema, donde el modelo es una parte nomás, y finalmente la disparidad va a ser del resultado del sistema. También, eso. Voy a estar volviendo a estas partes del sistema cuando esté haciendo comentarios, y eso a lo mejor aclara un poco más mi postura, pero ahorita voy a explicar 3 fuentes que tienen que ver directamente con el quehacer de un científico de datos, pero quiero hacer énfasis que esto no limita nuestra responsabilidad con otros factores que son sistémicos, ¿no? O no nos exime de esto, ¿no? Entonces, la primera categoría es el sample bias, o el cómo estoy recolectando yo los datos. Para todas las personas que sean estadísticas, econometristas en la plática, que estén escuchando esto les va a parecer súper obvio, van a decir, por supuesto, ¿no? Desde el punto de vista de Machine Learning no es tan obvio, esto lo quiero dejar, ¿no? Y vamos a tener una discusión posterior a esto, pero, obviamente, si se están capturando ciertos datos de manera
sesgada, van a aparecer, problemas en la predicción. Por ejemplo, estoy suponiendo que estamos aquí trabajando con sistemas con modelos supervisados de Machine Learning, en este ejemplo que voy a decir. Entonces, si en el set de entrenamiento no está representada la población de interés, obviamente cuando predigamos sobre ellos, uno no puede confiar mucho en las predicciones, ¿no? Entonces, sí va a haber un sesgo en ese sentido que va a afectar, aunque el sesgo está ligado al que le preocupa a los estadísticos y econometristas, sobre inferencia causal y ese tipo de cosas. En este caso, nos afecta, pero el efecto es diferente, ¿no? Y eso quiero que quede. O sea, es un problema, ¿no? Y los datos van a estar entrando de esta manera, ¿no? Este sample bias no solamente ocurre a nivel renglón, ¿no? Entonces también quiero dejarlo claro. También ocurre a nivel columna y ocurre a nivel base de datos, ¿no? Cuando vayamos a entrenar un modelo de Machine Learning, tenemos que escoger qué fuentes de datos vamos a utilizar y tenemos que ser conscientes por qué estamos incluyendo algunas o por qué no estamos incluyendo algunas. Va a tener que ver con cómo estamos recolectando los renglones, obviamente. Va a tener que ver con cómo pegamos estas bases de datos y va a tener que ver con qué columna decidimos agarrar o no agarrar. ¿Okay? Entonces es un concepto un poco más general, y esto se tiene que ver porque la mayoría de los sistemas de Machine Learning no provienen o no son aplicados en un diseño en datos que provienen de diseños experimentales, ¿no? Entonces esto es un poquito más amplio, pero el efecto puede ser igual de desastroso. Ahora, también puede haber un sample bias en cómo se define a la población en la cual queremos trabajar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo decir? Si estamos decidiendo trabajar dejen avanzar dos más para que pueda tener más sentido esto. Pero bueno, lo que voy es que la definición de la población objetivo puede introducir biases importantes. Luego, otro, y ahorita voy a regresar al punto anterior, no quiero tener toda la lista. Puede ser que la calidad de los datos no sea uniforme a lo largo de los grupos. Aquí grupos entendidos como grupos de interés o grupos protegidos o grupos definidos por ciertos atributos que consideremos protegidos como género, sexo, clase social, si trabaja o no trabaja, nivel educativo, etcétera. Puede ser que la recolección de los datos no sea uniforme, ¿no? Y esto o no sea buena. Y una manera de verlo es, por ejemplo, y por esto no, el siguiente ejemplo, por eso no me gusta mucho trabajar con sistemas de detección de crimen, es si los datos que estamos recolectando provienen solamente de un sector o de unos barrios en particular, obviamente nuestro modelo de Machine Learning va a aprender, porque ahí es donde tiene más datos, ahí es donde tiene que estar mandando a los policías, o donde tiene que reforzar los arrestos, o donde tiene que mandar, o sea, la acción. Y esto solamente va a generar nuevos datos que provienen solamente de esos barrios, ¿no? Una manera fácil de romper esto es agregarle como serendipia a las acciones o a los datos que está viendo el sistema de Machine Learning, no haciendo subsampling ni resampling, simplemente a la hora de tomar la acción, mandar policías a otros lados, pero aún así, tratar de convencer al tomador de decisiones que tiene que hacer eso, puede ser bastante complicado. Pero sobre overpolicing en algunos barrios, lo único que va a hacer es que va a recolectar datos en mayor frecuencia para ciertos grupos protegidos, ¿no? Lo cual va a hacer que haya un bias en la manera en la que el sistema está aprendiendo. Luego, otra fuente de bias en los datos es que si tenemos, ¿no? Si tenemos un clasificador, ¿no? En el cual los errores los errores y los errores no están distribuidos uniformemente, el sistema va a comportarse mucho mejor donde tenga más datos que donde tenga menos datos. Entonces el ejemplo diferente o contrario al de overpolicing, en el cual tenemos mejores datos de personas móviles, ¿no? Y entonces suponemos que estas personas o van a estar representadas mejor a la hora de tomar acciones y el sistema les va a favorecer a la hora de tomar acciones. Por último,
Los problemas de policy o de public policy pues, tienen una fuerte componente temporal que puede cambiar la definición de la población. Y esto era el segundo punto. Si hace 4 o 5 años había un policy específico que determinaba o multaba o tomaba acciones ante ciertas acciones, y esas acciones determinaban a cierto conjunto poblacional, y luego esa ley o ese policy es revocado, la manera en la que entrenamos a lo largo del tiempo, la definición de población está cambiando y eso puede tener efectos. Ahora, no solamente es con policies del pasado, si sabemos que van a haber policies en el futuro, hay que tomar en cuenta que esos policies en el futuro, estén o no estén habilitados por Machine Learning, van a poder cambiar o afectar el comportamiento de los grupos que tenemos de interés, introduciendo de nuevo un sample bias. La otra manera en la que pueden aparecer errores en los datos es a la hora en la que etiquetamos estos renglones, ¿no? Y de nuevo, la etiqueta puede reflejar algunos de los bias, que estamos obteniendo o que vamos a observar, ¿no? Ejemplos clásicos de esto pueden ser barreras de lenguaje o diferencias culturales. Si estamos recolectando datos a partir de encuestas, por ejemplo, puede ser que el lenguaje utilizado en la encuesta no sea entendido por algunos sectores sociales o que algunas personas no hablen el idioma a pesar de que lo estamos haciendo, y eso los quite automáticamente de nuestra muestra. Y lo peor de todo es que puede hacer que haya el outcome o la variable objetivo que queramos definir para predecir sea modificada por esto. O puede ser que a la hora que definamos la etiqueta, esta etiqueta afecte negativamente a cierta población, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de recidivismo, o si una persona va a volver a caer en la cárcel, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo se miden las cosas, y esto pasa muchísimo en public policy, es más fácil detectar un arresto que detectar un nuevo crimen. Entonces, la variable que debemos de tomar en cuenta para predecir si un individuo va a volver a caer en la cárcel, ¿no? O si es un peligro para la población y debería de estar en la cárcel. De nuevo, no estoy entiendo juicios de valor al respecto, solamente estoy diciendo un ejemplo que se ve en la literatura. No nos deberíamos de enfocar en predecir un nuevo arresto, nos deberíamos de enfocar en predecir un nuevo crimen que sepamos que la persona cometió. Eso tiene que ver porque si la variable objetivo, es decir, la variable a predecir es nuevo arresto, o va a ocurrir un nuevo arresto en un tiempo futuro, si estamos haciendo overpolicing o tenemos policías racistas o estructuralmente hay un racismo implícito en todo esto, o de clase, vamos a acabar aumentando el número de etiquetas positivas para la población y vamos a estar teniendo efectos negativos sobre ella, ¿no? Entonces, no solamente es en los datos que recolectamos, sino en cómo etiquetamos estos datos. Luego, este es un tema súper interesante, que no se discute mucho, y básicamente, si quieren hacer preguntas aquí, sería muy interesante, pero como científicos de datos, ahora ya estamos haciendo los científicos de datos, ¿no? Y nosotros vamos a construir este pipeline para poder mantener un producto o un modelo de Machine Learning funcionando, ¿no? Tenemos todos estos pasos. En cada uno de estos pasos, nosotros como científicos de datos podemos o vamos a estar introduciendo bias. Y debemos de estar conscientes de que esto lo estamos metiendo, y en lugar de intentar decir o intentar apuntar a un sistema sin bias, que es imposible, deberíamos de apuntar a medir qué es lo que estamos haciendo y ver los efectos que se están teniendo en cada uno de los pasos del machine learning, del pipeline de machine learning. Entonces, vamos a tener problemas, como mencioné antes, en cómo elegimos las fuentes de datos que vamos a utilizar. Vamos a tener problemas, o vamos a introducir fallas en cómo ligamos estas fuentes de datos. Un ejemplo típico aquí puede ser, imagínense que queremos unir la base de datos por nombre, porque así tenemos los datos. Si no somos cuidadosos, o si nuestro algoritmo de unión o de match no es cuidadoso,
puede discriminar a mujeres latinoamericanas, porque en algunos países de la región, mujeres cambian su nombre cuando se casan, por razones históricas, ¿no? No estoy diciendo nada a favor ni en contra de esto. Pero si no somos conscientes de esto, a la hora de hacer el matching, podemos subrepresentar o dividir la historia de mujeres en nuestra base de datos y afectándolas de alguna manera negativa o positiva. Otra cosa que sucede más en otros países que tienen contacto con poblaciones que no son relativamente, que no son hispánicas completamente, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, si tenemos caracteres especiales en los nombres, y una de las cosas que muchos científicos de datos hacen cuando tratan contexto es quitar a los acentos o los caracteres raros simplemente porque es más fácil para ellos o para nosotros. Al hacerlo, obviamente podemos dañar el matching entre personas que provengan de diferentes regiones o inclusive en México, de personas que tengan nombres que provengan de grupos indígenas y que pueden ser transliterados muy fácilmente a la hora de ser capturados, lo cual puede dañar. Entonces, todo esto son decisiones que tomamos y que pueden afectar e introducir bias. Igual, cuando estamos haciendo la limpieza o generando features, una de las cosas que mucha gente hace cuando encuentran nulos en la base de datos es imputar. Y una manera de imputar común, ¿no?, entre científicos de datos luego es o utilizar otras variables para predecir la variable que falta, lo cual introduce complejidades que no vienen al caso, o se imputa con la media poblacional o con la moda. Obviamente hacer esto en un dataset en el cual, por ejemplo, haya más hombres que mujeres, puede volver a las mujeres en el dataset, un poco más como hombres, afectándolas negativamente a la hora de hacer la predicción. De nuevo, estas son decisiones que se tienen que tomar, tienen que estar registradas y tienen que ser pensadas como hiperparámetros del sistema que están construyendo. Es decir, son elecciones y son decisiones, así como eligen el número de árboles en el random forest, estas decisiones en el pipeline afectan cómo van a entrenar y deben ser consideradas a la hora de seleccionar un modelo. Y la lista sigue, tengo como 200 preguntas aquí, que si quieren luego les comparto. Me después tengo una copia entonces, pero quiero mencionar que no estamos ¿Una copia de qué? ¿Una copia de qué, Adolfo? De las preguntas que hay que hacerse en cada paso del pipeline. Ah, sí, ya la voy a buscar, la mando, sí. Sí. Otra cosa, y esto es para ver las fuentes de bias, es que a la hora de la acción, como mencioné antes, su modelo puede ser justo, pero a la hora de la acción, el sistema no va a ser justo. Esto puede ser porque ya la acción que se vaya a tomar sea más efectiva en algunos grupos que otros. Por ejemplo, si estamos prediciendo diabetes, que va a ser el caso de estudio que vamos a ver, hay acciones para prevenir el diabetes que son más efectivas en ciertos grupos étnicos que en otros. Y entonces, si su sistema no toma en cuenta la disparidad en el efecto de la acción, lo que va a ocurrir, aunque su modelo sea justo bajo las métricas que ustedes quieran, van a aumentar la disparidad entre grupos, y lo van a ver en las tasas de diabetes que va a ocurrir. O el otro caso que puede ser es que el sistema, la persona que tome la decisión, sea una persona que discrimina, ¿no? Y confíe en el modelo. Alguien va a tomar la decisión, ya sea el modelo de manera automática o alguien usando el modelo para justificar su acción. Puede ser que le haga un override cuando él decida confiar en el modelo. Pues el ejemplo típico de esto, y creo que ocurrió en Amazon, es que había personas, hay un sistema de machine learning para ver qué personas había que contratar o cuáles no estaban calificadas para el puesto, pero las personas de recursos humanos confiaban más en el sistema cuando el candidato era hombre que cuando era mujer. Entonces, cuando era mujer, le hacían muchísimo más caso al sistema y decían, ah, sí, esta persona no sirve, ¿no? Pero si era hombre, decían, ah, no, el sistema probablemente está equivocado en este paso, voy a ser menos agresivo a la hora de rechazar candidatos masculinos. Entonces, no importa que el modelo
haya sido justo o no racista, o como lo quieren mencionar antes, que estamos teniendo. Si a la hora de la acción estas cosas ocurren, este, pues, no importa que el modelo sea de esa manera. Y de nuevo, esto no los exime de medir estas cosas, ¿no? Ustedes como científicos de datos desarrollan un producto de datos y ese producto de datos pues, incluye al tomador de la decisión en algún punto y tienen que medir y ver qué es lo que está pasando. Por eso la parte de monitoreo, era la última cajita en el pipeline anterior, hace unos slides, es tan importante, ¿no? Ok, me imagino que todo el mundo ha oído hablar del dataset que activó casi toda esta discusión, ¿no? Que es el COMPAS dataset. Pero antes de volvernos hacia el COMPAS, ¿no? Y hacia ProPublica, y mostrarlo solamente por una lámina, porque en realidad es interesante, pero no es tan interesante el caso, es que pues, no hay una sola definición de fairness. Y no estoy hablando de las 23 que hay a nivel estadístico, estoy hablando que la definición de equidad depende al final, no del científico de datos, no de que sea más fácil de calcular estadísticamente, va a depender del contexto en el cual, una vez más, esté metido el sistema. Entonces, tenemos que ver si equidad significa que estamos afectando a las personas de diferentes grupos en una misma proporción, o las queremos afectar en una misma probabilidad, o las queremos afectar basado en ciertas condiciones, por ejemplo, personas de color o personas pobres que estén en la cárcel son más probables que no sean liberadas que personas blancas que están en la cárcel. Las personas blancas son más probables de ser liberadas que las personas no blancas. O podemos definir fairness en la acción, es decir, el sistema afecta a todo el mundo de manera más o menos igual, dado alguna de las condiciones que acabo de mencionar, o en la predicción, el sistema está prediciendo de manera más o menos igual, ya sea el número en proporción y probabilidad, que a través de todos los grupos. Pero además de esto, ¿no? Y solamente para mencionar el COMPAS Dataset, el COMPAS Dataset se refería, hay un sistema que estaba viendo, se puso un sistema de Machine Learning, y de todos los rumores del sistema de Machine Learning, y esto, hay tesis completas sobre cómo se hizo y cómo no se debe haber hecho. Es un gran caso a nivel de diseño de Machine Learning, este sistema, pero ProPublica, es una ONG estadounidense, hizo un análisis de cómo estaba afectando a la población. Lo que se quiere predecir en el COMPAS, en el sistema COMPAS, ¿no? Que es como se llama este sistema, es si una persona, era ayudarle a los jueces a decidir si liberaban anticipadamente o no a una persona, ¿no? Y la manera de ver esto era medir el riesgo de que esta persona volviera a cometer un crimen. Y tenía el problema del label que habíamos mencionado antes, porque no decía crimen, decía arresto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el chiste es que ProPublica pidió los datos porque esto estaba funcionando dentro de una institución de gobierno estadounidense, en unas cortes, y cuando lo hicieron, utilizaron dos métricas, que son las que están aquí arriba, el FPR y el FNR, que ahorita vamos a definir, no se preocupen, son dos métricas, ¿ok? Y resulta ser que con estas dos métricas, el sistema afecta a la población afroamericana en manera negativa, ya sea para ser liberado o para ser sostenido o mantenido en la cárcel. Fue un mega escándalo, ¿no? Obviamente, con justa razón, pero luego vino otra ONG, y con los mismos datasets, pero utilizando una definición diferente de fairness, demostraban que el sistema era justo. ¿Ok? Las dos métricas de arriba tienen que ver justamente con la predicción, ¿ok? Y la métrica de abajo, el FDR, el False Discovery Rate, tiene que ver con la acción. Entonces, aquí nos estamos enfrentando a una situación en la cual
se eligieron métricas al principio que no tenían que ver con la acción, y el sistema se ve injusto, pero el mismo sistema, el mismo dataset con otra de las métricas que está relacionada a la acción, se ve justo en este sentido. Menciono esto no para entrar en polémica con ProPublica, sino simplemente para ver que hay muchísimas maneras de medir históricamente todo esto. Y uno debería de conocerlas más o menos bien para poder tomar una acción al respecto. Las dos métricas que estábamos viendo antes, FNR y FPR, como mencioné, están basadas en la etiqueta actual, es decir, si la persona va a cometer, es inocente o culpable, básicamente, y la métrica que utiliza la otra ONG está basada en la predicción. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos que estar discutiendo. Ahora, déjenme ver un poquito más rápido. Ahí está mi gato. En DSSG, solamente para poder, bueno, en el Centro para Ciencia de Datos y Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, desarrollamos un árbol de decisión muy simple, y obviamente esto no incluye todas las posibles soluciones, para ayudar a elegir cuál es la métrica que a mí me interesa conservar, ¿no? Y básicamente estamos dividiendo las acciones en punitivas y asistivas, ¿no? O que generan asistencia en los individuos. Y en las de asistencia hay una segunda división que tiene que ver si existen recursos suficientes para poder dar la acción asistiva o si hay recursos ilimitados, entonces es diferente. La diferencia entre estos dos tiene que ver con en la punitiva no queremos incluir a individuos que no deben de ser castigados, por eso debemos de proteger a esos grupos, ¿no? Y en la asistiva queremos evitar que haya personas que necesitan la acción, pero que son dejadas fuera, es decir, que el sistema las está prediciendo negativamente, ¿no? Entonces, siguiendo estas cosas, uno más o menos puede saber qué métrica es la que debería de tomar y cuál es la métrica que debería de ser en una primera instancia. Y obviamente esto no elimina la discusión con el tomador de decisiones, con la sociedad y con otras cosas. Y nomás quiero mencionar, antes de pasarme a las dos láminas que siguen, que se mencionan con esta, es que hay acciones que no son ni punitivas ni asistivas, ni asistivas, no sé si sea una palabra en español. Un ejemplo claro de esto puede ser identificar familias en las cuales un niño está siendo abusado, ¿no? Desde el punto de vista del niño, rescatarlo de la familia probablemente sea una acción asistiva, pero los papás, para ellos es una acción punitiva. Entonces, obviamente hay limitaciones para este árbol de decisión. Hay acciones que no se pueden poner en blanco y negro. Uno podría argumentar que casi ninguna acción se puede poner en blanco y negro, y por eso es importante estar teniendo esta discusión a un nivel más grande que nosotros, que estamos programando en Python y en R, decidir cuál es la métrica que más necesitamos, ¿no? Adolfo, yo Sí, pienso que assistive es asistencial en español, yo creo. asistencial, Acciones asistenciales, o sea, que asistencial. ayudan en el fondo, que es el Sí, sí, concepto, o sí. sea, no punitiva, lo contrario de punitivo. Ok, me No, gusta. Muchas gracias. Sí, asistiva no creo que esa palabra, ¿no? Entonces, muchas gracias. no está bien si uno entre los dos Este, idiomas se confunde. sí. Muy bien. Entonces, básicamente lo que queremos hacer, ya sí vamos a entrar al software, ¿no? Los últimos minutos, perdón. Queremos auditar, ¿no? Equitas, el software que vamos a hablar, es un software de auditoría, ¿no? Y básicamente la idea es que siendo científicos de datos debemos de medir, como he dicho, el impacto de todas las acciones que estemos tomando, tanto dentro del pipeline como a la hora de seleccionar datos, como a la hora de tomar las acciones, ¿no? Es importante estar haciendo esto, ¿no? Y entonces,
pues básicamente lo que queremos hacer es crear conciencia entre los stakeholders, ¿no? Bayes y Fairness es un KPI que debe tomar en cuenta. La auditoría habilita esto. Y si la podemos medir, lo podemos mejorar, ¿no? Podemos utilizar métodos de mitigación, que vamos a ver muy, muy rápido, o simplemente escoger mejor nuestros modelos de machine learning, ¿no? Equitas lo pueden encontrar, si buscan Equitas BSSG, van a aparecerlo. Básicamente lo que hace Equitas no hace magia, no hace nada extraordinario. Es una gran herramienta, yo la utilizo, pero conceptualmente es muy simple. Agarra un dataset, agarra las predicciones y genera un reporte con todas las métricas y les dice en qué métricas hay disparidad una vez que ustedes definen los grupos a predecir, los grupos protegidos y los grupos base, ¿no? Es un ejemplo de un reporte que se genera desde Equitas como página web. Es decir, hay 4 maneras de utilizar Equitas. En la página web menciona 3, voy a hablar de una cuarta ahorita. Pero ustedes lo pueden utilizar desde una página, desde un servidor web, ya sea que lo instalen en sus computadoras o utilicen el que tenemos corriendo en nuestros servidores. Suben su dataset, no se preocupen, su dataset no es guardado nunca en nuestro servidor, pero si no confían en nosotros, pueden instalarlo en su computadora y correrlo como web en su computadora, sin programar, y les da el reporte de disparidad. Si les gusta programar, pueden interactuar en Python. Les vamos a hacer un pequeño ejemplo de las líneas de código de cómo utilizarlo en Python. O, si no les gusta Python y saben utilizar línea de comandos, se puede utilizar esta línea de comandos. Básicamente, es tan sencillo lo que hacen, pero es tan costoso programarlo desde cero, que lo que queremos hacer, o la meta de Equitas, es tener una herramienta que sea fácil de uso para que los científicos de datos y tomadores de decisiones no tengan excusa para no medir estas cosas, ¿no? Eso es básicamente el objetivo. Una cuarta manera de hacerlo es utilizando Triage. Triage es una herramienta que tiene la misma filosofía que Equitas, pero para problemas para cómo generar modelos de Machine Learning para toma de políticas públicas. Esto tiene integrado Equitas automáticamente, Triage. Triage es una herramienta muy fácil de utilizar, y lo que hace es entrena y selecciona modelos por ustedes. Cuando ustedes le meten la inteligencia suficiente de qué es lo que es importante para ustedes. Y lo que les decía, simplemente tienen que definir cuáles son los atributos que ustedes consideran importantes, ¿ok? Y cuál es su grupo de referencia. Esta cosa de aquí, el threshold, es porque la disparidad no es un fenómeno, no es un número absoluto, depende de qué métrica de performance vayan a utilizar, ¿no? Una cosa de la que ya hemos hablado, pero impacta como miren esto. Entonces, en este caso, muy pequeño, Triage se maneja a partir de vamos a hacer otra plática de esto si quieren, se controla a través de un archivo de configuración, define las columnas de sexo, raza y edad son mis columnas protegidas, no quiero perjudicar a ningún subgrupo de ahí, pero el grupo favorecido o el grupo de referencia es blanco, hombre entre 35 y 49 años. Ejecutan triage normal y la salida de triage, aparte de entrenar sus modelos, decirles cuáles son los mejores en performance, va a tomar en cuenta la definición de vallas que están poniendo aquí para generarles un reporte y sugerirles qué modelos deberán de poner en producción. Entonces, esto es lo que hay que hacer si están haciendo con triage. Lo estoy haciendo desde Python. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Hay interfaces orientadas a objetos. Yo no soy súper fan, pero en este caso quedó bien. Y básicamente tiene que definir un grupo, le pasan un data frame, el grupo calcula las entidades estadísticas para cada subgrupo, Bayes calcula las disparidades que existen, es decir, toma razones entre todas estas métricas, y Fairness les da un reporte sencillo de qué cosas no están siendo justas en su dataset. Y aquí lo podemos ver justamente en Python. Son estas 4 líneas, estas 6 líneas de código lo que necesitamos. Es por eso que se puede poner tan fácil en web, en una línea de comandos o dentro de otros softwares de Machine Learning. En el sitio de Equitas hay un Jupyter Notebook completo. Ustedes pueden nada más cambiar el dataset
y ejecutarlo de manera completa. Viene con explicación y pueden estar viendo paso por paso qué es lo que está haciendo. Pero literalmente es lo que se acaba de decir, ¿no? Le pasan un data frame, definen el grupo que sea privilegiado, checan por cuestiones estadísticas, ya saben, que no vaya a haber que haya muy pocos asiáticos en su dataset y eso afecte las habilidades de métrica y esto les genera un reporte, como el que vieron hace los datos. Entonces, básicamente, Equitas tiene que ser utilizado, o sugerimos, o de hecho forzamos, ¿no? Decimos que es la manera correcta de hacerlo, debe de ser utilizado en dos secciones por dos actores diferentes. Debe de ser utilizado por el científico de datos a la hora de seleccionar el modelo. ¿Ok? Estamos acostumbrados a seleccionar el modelo basado en el performance del modelo. Lo que estamos diciendo es que uno tiene que seleccionar a partir de qué tan justo es también el modelo, es decir, su otra dimensión en esto. Pero, si ustedes son tomadores de decisiones y hay alguien, una compañía externa que les esté haciendo el modelo de Machine Learning, ustedes pueden agarrar el dataset, utilizar Equitas y decidir si, dado lo que les interesa, pueden ustedes saber si es o no es un modelo justo el que van a poner en producción. ¿Ok? Entonces, en estos dos lugares es donde aparece. Esto fue lo que yo mencioné. Para auditar un modelo necesitamos las predicciones, los atributos que definen a los grupos protegidos y las etiquetas reales, ¿no? De los grupos protegidos, ¿no? Es decir, si esta persona estuvo o no estuvo, si falló la escuela o no falló la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, el workflow ahora, esta cajita azul es gran parte del pipeline que vimos de ciencia de datos. Le estamos agregando estas dos partes a la hora de medir y darse cuenta de que hay fallas. Medimos, mitigamos, medimos y mitigamos, ¿no? Esto fue lo que acabo de decir, el performance o la manera en la que se seleccionan modelos se hace regularmente a partir de performance. En realidad debería de incluir las dos dimensiones o más para poder ser seleccionado el modelo. Si ustedes no se han visto la necesidad de seleccionar un modelo y solamente entrenan un solo modelo, si ese modelo sale bien, con ese se quedan, pues está perdiendo una parte muy divertida de Machine Learning y probablemente estén afectando a la organización de maneras probablemente negativas. Pero en esta caricatura de gráfica, esta va a ser una gráfica real, el modelo amarillo pareciera ser el mejor para utilizarse, pero cuando vemos esto, existe el modelo grisecito, ¿no? Que es un poco menos predictivo, pero que es ligeramente más justo. O podemos sacrificar, o no sacrificar, podemos intercambiar performance por un modelo más justo. Entonces, esta es la manera en la que hay que estar pensando en cómo utilizar el modelo. Ok. Ahora sí, quiero mostrarles un caso de verdad. De nuevo, la parte de Python no es tan interesante, son esas líneas de código. La parte de utilizarlo en triage fue ese pedacito de YAML que vimos. Y déjenme ver si les puedo mostrar la interfaz web. La interfaz, no sé si están viendo esta pantalla. Pero la interfaz web. Estoy viendo Equitas, sí, el sitio Sí. web, pero se ve un poco chico, sí. Sí, Ahí sí, ahí se ve mejor. La interfaz es justamente la que están viendo aquí. Esto no tiene que correr en nuestro servidor, esto corre en el servidor de Carnegie Mellon, no tienen por qué correrla ahí. En el sitio web, cuando descargan el software, proveemos un Docker que automáticamente les pone esto para que ustedes no tengan que mover datos fuera de su organización. Y una vez que ustedes suben el dataset, Equitas en línea les va a preguntar qué atributos hay, automáticamente lee las columnas, les pone los atributos que hay, les dice qué métrica les interesa, cuál es la tolerancia a ser injusto,
y esto les genera un reporte en texto que no es tan bonito como las gráficas que vamos a ver. Entonces lo que quiero decirles es que les genera todo esto. Como pueden ver, pues falla en casi todo. Y les va a dar detalles de por qué falló en cada una de las equidades. Todo esto lo hace Equitas de manera automática. Entonces, este flujo que acabo de poner es como si yo fuera el policy maker o el tomador de decisiones, y esto lo pueden hacer con un dataset que les den a ustedes, ¿no? No hay que saber Python para hacerlo, no debería haber una excusa para no hacerlo. Ahora, Adolfo, ¿puedes explicar un ¿sí? poco mejor el porcentaje que dijiste de tolerancia a la injusticia? ¿Lo puedes explicar? Sí, ahorita lo voy a ver en el caso de estudio, Ok, pero sí. ya. Si se fijan, es una buena pregunta, me regreso a Python. Ok, entonces aquí tenemos estas tres partes, ¿no? Tenemos el grupo en el cual subimos en la base de datos o el data frame, si es Python, a Equitas, y Equitas va a calcular diferentes estadísticas por cada grupo. Estas estadísticas son individuales y le pertenecen a cada grupo, como el false positive rate, el false discovery rate, el false positive, el true positive, y todas estas métricas de performance y de bias que nos interesan, ¿no? Todas estas métricas son calculadas por ustedes y son calculadas tomando en cuenta el tiempo, ¿no? Eso también, la mayoría de los proyectos reales de Machine Learning involucran tiempo, y es importante estar haciendo este cálculo en el tiempo. De nuevo, bias no es un concepto estático que sea por siempre, que vamos a ver en el ejemplo. Entonces, aquí se encarga de mantener la estructura temporal y de generar ese reporte. Entonces, ahora, todas estas métricas en sí solas, es decir, un false discovery rate para personas desempleadas de 0.8 no significa absolutamente nada, ¿no? Entonces, bias lo que hace es, va a comparar todas estas métricas que se calcularon en el paso anterior, estoy en este renglón ahora, las va a calcular comparándolas, tomando una razón, ¿no? Así de sencillo, contra el grupo protegido. Y esto les va a dar que la relación entre desempleados y empleados es de 0.3 o 5, es decir, que es más probable que el sistema, 5 veces más probable que el sistema cometa un error contra desempleados que contra no empleados. Y si es menor que 1, es lo contrario, ¿no? El sistema se equivoca más con el grupo de referencia o favorece más al grupo de referencia que al otro grupo. Y fairness, esto les va a dar una serie de puntos flotantes por todos lados, 1.5, 5.3, 0.38, por toda la matriz, ¿no? Y fairness lo va a convertir en justo o injusto, básicamente. Entonces, el 80% que estaba preguntando a María Paz, es decir, ¿qué tolerancia le pongo yo a que un sistema sea, entre qué y qué considero yo que el sistema es justo? Entonces, una manera de verlo es, déjenme regreso al compás. En esta tabla, si yo tomo la razón entre estas dos, punto 23 y punto 45 afroamericanos, son 2 veces más, la razón es 2, ¿no? O un medio, que piden que. Pero si le hago la división en el FDR entre estas dos, es muy cercana a 1. Entonces, si somos súper estrictos con justo, la razón debería de ser 1. Pero pues eso nunca se va a dar, ¿no? O va a ser mucha suerte que les dé 1. Pero si les da 1.1 o 0.9, ustedes pueden considerar que esa es su tolerancia a la definición de justicia, ¿no? Y decir que el sistema es justo. Yo cuando pasé por esta lámina, dije que esto, aunque son números diferentes, es justo, y es porque se lo dividen, creo que les da 1.1. Entonces, para mí, eso es la tolerancia. Ahora, la tolerancia no la pone el científico de datos, la pone el tomador de decisión, ¿no? Es como un margen de tolerancia. Un margen de tolerancia. A la disparidad. A la disparidad. Voy a aceptar estos resultados dispares hasta esta cantidad. Exacto. Yeah. Muchas gracias. Ok. Ok. El caso que les voy a platicar es un caso real. No es el más nuevo, pero es un caso bonito por varias secciones y que plantea preguntas interesantes a nivel ético. Y hay muchísimo que discutir en este proyecto. Es un proyecto real
que hicimos en el 2018 en Chicago. Por razones que no vienen en esta plática, el sistema de salud estadounidense es muy raro comparado con, por lo menos, con el sistema mexicano o inglés. Y para los sectores más desprotegidos de la sociedad hay clínicas privadas o grupos privados que se encargan de proveer de manera asistencial el sistema de salud, ¿no? En particular, Alliance Chicago. Alliance es una organización nacional, pero Alliance Chicago se encarga de proveer clínicas, ¿no? O healthcare centers en la zona sur y este de Chicago, ¿no? Donde está concentrada la población básicamente afroamericana y de latinos, ¿no? Que regularmente o son ilegales o son muy pobres y no tienen acceso a hospitales, ¿no? Básicamente. Entonces nos dieron, Alliance a eso se dedica, y en particular el problema es que la FDA estadounidense, ahí en los 50 o 60, definió una serie de parámetros que calificaban a una persona como en riesgo de padecer diabetes, ¿ok? Como prediabético, o en riesgo de volverse diabético. Y esta serie, y cuando se hicieron estos números, que en realidad tiene que ver con la edad y la cantidad de grasa en el cuerpo, la grasa en el cuerpo, ¿no? Básicamente, el índice de, ¿cómo fue? El BIM. Índice de masa corporal. Esos números se calcularon con personas blancas en los 60, ¿no? 70. Entonces, cuando Alliance aplica ese criterio federal en su población, que es joven, pobre, de etnicidad afroamericana o latina, resulta ser que casi ninguno de sus individuos califican con para el FDA, ¿no? Para este criterio de screening, pero muchísima de su población que no califica acaba teniendo diabetes, ¿no? Entonces, el objetivo al principio era medir, generar un modelo de machine learning que predijera si una persona iba a tener diabetes de tipo 2 en un periodo posterior, en un periodo de 3 años posterior a la visita al doctor. La visita al doctor está puesta en esta definición porque la manera en la que se recolectaban datos es porque el individuo asiste a la clínica de Alliance, se capturan sus datos, se le da la atención médica, entonces se le hacen todas las pruebas de laboratorio, son gratis para estas personas, al igual que la visita, y entonces a partir de eso y de su historial en Alliance, con las clínicas de Alliance, predecir si era o no una persona que iba a padecer diabetes, ¿no? En este caso en particular, si seguimos el Fairness Tree, ¿no? La medida que queremos hacer es asistiva, ¿ok? Entonces eso nos coloca del lado derecho del Fairness Tree, y si vamos bajando en el Fairness Tree, nos acabamos quedando en que no queremos omitir a personas. Es decir, la asistencia, la intervención es asistiva, podemos intervenir en casi todas las personas, no en un pequeño grupo. Podemos intervenir porque solamente le estamos diciendo, vas a padecer diabetes, usted está en riesgo de padecer diabetes, toma estas acciones, o ven a la clínica más seguido, o lo que sea. Y lo que nos importa es que si fallamos en detectar a las personas y no les ayudamos a cambiar su estilo de vida, o les ayudamos a cambiar su estilo de vida, si fallamos en eso, en realidad les hacemos un daño. Entonces la paridad que nos interesa es el false omission rate. ¿Okay? Entonces, básicamente, seguir este arbolito me coloca aquí. Es más costoso no darles la atención que darles, ¿no? Cuando estuvimos entrenando el Machine Learning, lo que nos interesa desde el punto de performance es calcular es el recall, es decir, capturar a la mayor cantidad de gente que va a padecer diabetes, ¿no? Esto es una medida poblacional, no es a nivel de grupo, y eso es lo que queremos hacer. Queremos ser buenos capturando a la mayor cantidad de personas que van a padecer diabetes, ¿no? Eso es lo que queremos que el modelo sea bueno. La métrica de grupo es el false omission rate, como acabo de decir, y lo que queremos predecir, los atributos protegidos son edad, raza y sexo,
que son justamente los dos de los cuales edad y no raza, porque era volumen de masa corporal, estaba ligado al ADN, sacaba a las personas, ¿no? Pero recuerden que la métrica original federal estuvo pensada en hombres blancos, entonces discriminaba casi todo. Bueno, ese es el test set que utilizamos. Así es como se ve el reporte de Equitas una vez que lo pasan por una herramienta de graficación, ¿no? No importa si sea Excel, Tableau, Python, R, lo que sea, ¿no? Esta es la información que contiene. Y lo que estamos viendo es, y recuerden la primera lámina cuando yo hablé del status quo, ¿ok? El status quo puede ser discriminatorio de entrada, ¿no? Sabemos que el status quo federal es súper discriminatorio, ¿no? Casi toda la población de Alliance queda fuera de la definición y en realidad a nadie se le debería de ayudar según esa definición. Entonces, como no tiene chiste, o como la gente de Alliance obviamente no es tonta y se dieron cuenta de esta situación antes de que llegara la gente de Machine Learning, ¿no? Ellos, los doctores, tomaban decisiones para tratar de paliar ese bias. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hacen los doctores. Esto es el status quo, no el federal, sino el status quo de los doctores que trabajan en las clínicas de Alliance, ¿no? ¿Se puede agrandar ese gráfico, Adolfo? Que yo no lo veo bien, al menos. No sé si lo puedes agrandar. No sé si la imagen se va a hacer más grande. Ahí, gracias. Ok, entonces la métrica en el eje de las X es el False Omission Rate. Está definido como esto. Recuerden, nos interesa fallar en la predicción, ¿no? Es decir, no, si no lo identificamos, o lo identificamos incorrectamente, el costo es mayor. Entre más alto sea la barra, peor es para el individuo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo los doctores, aunque eran mucho mejores para igualar por etnicidad, y eran muy buenos para mantener estas dos columnas por género, bueno, había grupos que sí estaban desprotegidos, o que afectaban demasiado, como indios americanos o hawaianos, o sea, había bastantes, ¿no? A pesar de por parecer. Pero en edad fallaban muchísimo, ¿no? Y esto puede estar representado porque solamente estaban preocupándose más por lo otro, ¿no? Entonces, así es como se ve algo que es dispar, porque no es justo. La métrica, el sistema se equivoca en todos los grupos, pero no se equivoca de manera igual. ¿Okay? Donde aquí el sistema son los humanos. Eso es decir, el sistema de doctores tomando decisiones en el aire. ¿Okay? Entonces, si nos enfocamos en personas jóvenes, el sistema se equivoca muy poco, pero en personas mayores se equivoca 4 veces más que contra personas jóvenes. Y contra personas blancas, es más o menos justo, o sea, el error es igual a lo largo de varios de los grupos, pero tiene una ligera disparidad contra personas de etnicidad más o menos indefinida. O sea, indefinida en el sentido de que no todas las bases de datos en Estados Unidos incluyen estas columnas, ¿no? De estos renglones, y el sistema es justo en términos simples. ¿Ok? Una pregunta que me hicieron alguna vez y que yo también la he hecho cada vez que alguien muestra una gráfica de estas, es que esta división es completamente arbitraria y depende a lo que nosotros queremos saber. Porque obviamente podríamos generar grupos de edad y etnicidad, lo cual aumentaría el número de columnas de esta gráfica. O edad, etnicidad y género, ¿no? En lugar de tener un solo atributo, pueden tener los 3 al mismo tiempo y la gráfica se vuelve más complicada. Pero si su sistema requiere eso, ustedes deben de medir esa situación. Aquí estoy mostrando las categorías por separadas, ¿no? Ahora, esta gráfica es lo que hace el doctor, ¿no? Trato de regresarme. Creo que es muy interesante. No pensé en... Ok. Ahora, estos son los modelos que entrenamos. Dejen abro esto. Uy.
Bueno, Por si aquí, acaso nos quedan 10 minutos, Adolfo. sí, sí, sí. Aquí entrenamos varios miles de modelos con diferentes hiperparámetros, diferentes algoritmos, y así es como se ven los algoritmos a lo largo de la medida de performance y la métrica de interés, ¿no? Este es el False Omission Rate. Como pueden ver, cada color representa un grupo, ¿no? A un grupo protegido, en este caso de etnicidad, y cada bolita representa un modelo en particular. La disparidad es, si está arriba de 1, estamos perjudicados. Si te fijan en 1, no sé si alcanzan a ver, pero todos los que están en 1 son blancos, porque contra esto nos interesa. Y hay modelos que son mejores, que aún así siguen siendo discriminando contra gran parte de la población, sobre todo asiática, ¿no? Entonces, esto no es comparación, estoy comparando diferentes modelos para ver qué modelo debo de seleccionar. Ahora, si incluimos la selección el mejor modelo, que probablemente está por aquí, ¿ok? Y lo comparo contra los doctores, el mejor modelo de Machine Learning que es el azul, ¿ok? Fíjense cómo el modelo comparado en etnicidad disminuye el error en todos los grupos y los hace un poquito menos justos, pero en disminuye la disparidad en edad y disminuye la tasa de error a lo largo de grupos de género, a los grupos de sexo. Entonces ustedes tendrán que tomar una decisión. Este modelo es bueno en performance, mejora a lo largo de los grupos, pero introduce algunas disparidades o no arregla las anteriores. Podemos escoger otro grupo. Voy a regresar a 3 láminas. Ahorita escogí el grupo que era mejor, es decir, en este eje, en el vertical, pero puedes escoger el grupo, el modelo que tenga la menor disparidad, es decir, de este sector o de este sector, no en los últimos renglón, sino hacia abajo, ¿no? Y si agrego el mejor modelo por disparidad, que ahora está en el color como ocre, vemos que se sacrifica un poco de error. El modelo verde u ocre tiene a veces un performance más pobre que el azul, pero siempre es mejor que el status quo, pero disminuye los errores, la disparidad. Fíjense cómo todos los verdes o los ocres son más o menos del mismo tamaño. ¿Qué modelo elegir? Va a depender del tomador de decisión. Si me voy a enfocar en performance, me enfoco en el status quo o me enfoco justamente en esto, ¿no? Ahora, la decisión es importante no justamente por esto, ya que nos tocaba. La decisión es importante porque, como mencioné, esto va a pasar en el tiempo. Si esta gráfica no corresponde a la anterior, está hecha en Excel, a otro dataset, no es importante, pero la idea es la misma. Si ustedes se enfocan solamente en performance, puede ser que mejoren la calidad de vida de todos los individuos, pero el gap o la disparidad entre poblaciones aumente. Es decir, luego de 20 años en el tiempo, va a haber muchas más personas con diabetes afroamericanas que blancas, a pesar de que la salud de todos los grupos mejoró. Si se enfocan en solamente mantener que el error sea el mismo, ¿ok? Puede ser que lo que vaya a ocurrir, si es que se eligen por mantener el error igual, es decir, quiero ser justo, puede ser que la salud de todo el mundo mejore, pero la disparidad continúe a lo largo del tiempo, ¿no? Este es un outcome, pero a lo mejor no es el que ustedes quieren conseguir. Y por último, a ustedes les gustaría mitigar el error. Y hay técnicas que se están explorando, y les voy a dar la referencia en la última lámina, en las cuales uno a nivel de subgrupos o a nivel de grupos puede manipular el score de Machine Learning para poder alcanzar una convergencia y una justicia a lo largo del tiempo. Básicamente el mensaje es, debemos de hacerlo siempre, no debería haber excusa para no hacerlo, y en todos los problemas de Machine Learning acabamos afectando humanos al final, y por lo tanto es importante estar midiendo el impacto que deben tener nuestros modelos. Si quieren saber más, está el capítulo 11 de este libro, de Big Data and Social Science, en la segunda edición. Viene todo lo que acabo de decir explicado con mucho mayor detalle.
Y sobre mitigación de vallas, aquí es donde voy a dejar esta lámina, que esto es más difícil de encontrar, viene un caso real de cómo evitar recidivismo y hacerlo de manera justa, haciendo modificaciones al algoritmo hechos por Pietro Dolfa, uno de los productores de este trabajo, para hacerlo. Muchas gracias por su tiempo y perdón por tomarme la hora y media, pero creo que había muchas cosas que decir en este tema. Muchas gracias. Yo me puedo quedar más tiempo a resolver preguntas, por cierto. Sí, hay tres preguntas, Adolfo. Bien. Muchas gracias por esta charla. La primera pregunta es, están en la herramienta de Q&A, por si las quieres abrir para, en caso no se entienda mi pronunciación. Dice, entonces, crear un modelo que no tienda a la discriminación es tratar de romper con la realidad, ya que los datos de un modelo pueden ser representación de la realidad que es discriminatoria. Sí. Sí, como si nos vamos a mover a cuestiones de mitigación, lo que queremos hacer es arreglar la realidad, no solamente reproducirla o empeorar. Entonces, por eso este ejemplo me gusta tanto, porque la toma de decisión en el tiempo es lo que va a afectar el outcome final, no solamente el momento de predecir si le ponemos o no le ponemos la prueba de una persona. Entonces, la realidad puede ser, la realidad es discriminatoria actualmente, genera datos que tienen discriminación. La solución no es solamente arreglar el sampleo de datos, es el oversampling o subsampling, sino es entrenar modelos, mejorar a nivel poblacional todo, como se estuvo haciendo en este caso de diabetes, y al final mitigar a favor de individuos. Ahora, esta mitigación puede ser a nivel de machine learning, como mencioné, que es como se discute en este artículo, que está en pantalla, pero también puede ser, también puede ser convenciendo al tomador de políticas públicas que puede incrementar los recursos que va a poner en el sistema, de tal manera que si la acción es asistiva, uno pueda cubrir a más personas de ciertos grupos, en los que están clasificados por el machine learning. Entonces, de eso se trata, ¿no? De mejorar la realidad. Aumentar los cupos para algunos grupos, por ejemplo, sabiendo que ya viene una discriminación, claro. Una mitigación no por el modelo, sino por el proceso, por el sistema, la intervención. Sí. Acá hay una pregunta. ¿Un modelo predictivo que no use la variable raza es menos racista que un modelo que sí la use? Sí, como científico de datos, no hay manera de saberlo hasta que lo corras. O sea, hasta que te ejecutes y entrenes el modelo, ¿no? Y miras qué es lo que está pasando. Pero la regla que sí quiero dejar clara es que no por quitar la variable de raza, ya el modelo automáticamente se volvió justo. Todos los modelos de Machine Learning son contextuales al dataset con el cual fueron entrenados y por eso dedicamos mucho tiempo al sample bias, al label bias, al Machine Learning Pipeline bias y al action bias, porque en estos cuatro podemos estar introduciendo cosas y todas estas acciones pueden afectar a individuos por su raza, ¿no? De manera diferente, básicamente, y es donde se va a aparecer el bias. Si ustedes quitan esa variable, no van a poder predecir, no van a poder medir. Ahora, esto es muy interesante porque no sé a cuál sea tu posición, pero en modelos econométricos, y esto es una diferencia con modelos de machine learning, y es un error normal, no está, o sea, está mal, pero no es grave, no es que sea mala. Cuando econometristas empiezan a utilizar modelos de machine learning, las variables que utilizan son sociodemográficas únicamente. Y todos estos modelos que yo estoy hablando contienen variables de comportamiento. Es decir, estoy midiendo a lo largo del tiempo cómo este individuo en particular se estuvo comportando. Entonces, una manera de mitigar la importancia de raza, ¿no? Es justamente tomando en cuenta el comportamiento del individuo. Creemos que el pasado es el mejor predictor del futuro, no solamente el punto inicial del individuo, que es como parte de los modelos econométricos. Los modelos econométricos son así porque son a nivel poblacional, no a nivel individual. Entonces, a eso me refiero cuando un econometrista se mueve al principio, obviamente es muy inteligente, luego afinan y mejoran, inclusive en Machine Learning, van a empezar, empiezan utilizando variables sociodemográficas. Entonces, en ese caso, raza sí puede ser súper discriminatoria porque no hay variables con las cuales el Machine Learning pueda jalar
pero quitarla no lo va a hacer más justo. Solo confirmar, Adolfo, ¿disparidad es lo que llamamos inequidad? Yo creo que sí, pero no sé si tienes una diferencia, o sea, si disparidad es un sinónimo de inequidad. Uy, es que Semi. equidad y ser hay un mega problema. Dispar en este sentido es que no es igual, que el efecto Ya, no es igual, ok, ¿no? Inequidad a veces significa esto, pero no necesariamente, ¿no? perfecto. Y la última pregunta, en la herramienta Equitas, ¿los datos que se Bien, suben a la página quedan guardados? ¿Cómo no. funciona el sistema en cuanto a la seguridad y privacidad de la información? Los datos son procesados y calculados, o sea, el código que aparte pueden ver, porque de nuevo la herramienta es de código abierto, como dije, no tienen por qué confiar en nosotros, pueden descargarla, instalarla localmente, tiene un servidor Docker que les va a poner la misma página web que vieron, les va a poner local, pero si ustedes utilizan el Equitas que tenemos instalado en el servidor, el proceso es, suben los datos, se crea un data frame, el data frame se utiliza para calcular la disparidad, se borra el archivo que subieron y se genera el reporte y se borra de memoria el data frame. De nuevo, yo no sugeriría ni recomendaría que subieran información con datos personales a ningún servidor del planeta, ¿no? Si que ustedes no controlen, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo, sí, suban la base de datos de asistencia social de Chile, ¿no? Con nombres, ¿no? Esto lo hagan. Pero cosas más contenidas los pueden utilizar, o anonimizadas, ¿no? Podrían anonimizar todas las columnas y poner nada más los atributos. Las únicas columnas que utilizamos para el cálculo son los de atributos protegidos. Entonces, si ustedes tienen una dataset con 10,000 variables y solamente 3 son importantes, pueden subir las 3. No tienen que subir ni el nombre ni ningún otro dato de ningún individuo a esto. Pero de nuevo, quizá lo recomendable es instalar la herramienta y levantar el servidor web localmente y luego subir los datos. Súper, muchas gracias, Adolfo. Gracias a todos por, por estar acá. De verdad, pues un agrado. Esta charla era una charla bastante técnica, la promocionamos para científicos de datos, eh, pero si a ustedes les interesa este tema en general, tenemos un curso de ética de los datos que está diseñado para personas que no, cualquier, digamos, formulador de un gerente de una empresa, un jefe de una división, un profesional, un analista, obviamente también científicos de datos, pero que es menos técnica. Y este es un curso donde vemos temas de equidad, de transparencia, de accountability, de privacidad también. Así que si les interesa el tema, bienvenidos. Va a ser, en la próxima edición va a ser en octubre. Y le damos muchas gracias a Adolfo y también gracias al BidLab, al BID, a través de su iniciativa FairLac y al Centro de Ciencia de Datos del ITAM. Así que eso. Gracias a todos por estar acá. Este video lo vamos a subir a nuestra lista de YouTube y les mandaremos por correo también a todos los asistentes. Así que eso. Gracias, Adolfo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.